Hola, bienvenidos a La Búsqueda. Me da mucho gusto que estés aquí el día de hoy. El día de hoy estamos en la práctica número 2 de esta serie, Las prácticas de Jesús, donde la meta es aprender qué cosas hacía Jesús y cómo las podemos hacer nosotros. La semana pasada hablamos del Sabbat, un día de descanso que Jesús apartaba. Y antes de comenzar, quiero comentarte algo, nada más. Puede ser que resulte un poco abrumador intentar agregar 9 hábitos nuevos a nuestra vida. Muchas veces batallamos con uno solo. Agregar 9 puede ser muchísimo y puede resultar abrumador y nos puede llevar a decir, ¿sabes qué? Ahorita no lo voy a aplicar. Pero en verdad creo que si te lo tomas en serio, esto puede transformar tu vida. En el libro de Hábitos Atómicos habla de un método de adquirir hábitos que se llama habit stacking, que es cuando tú agarras un hábito y vas colocando hábitos encima de ese hábito. Y de repente un hábito se transforma en 5. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, el hábito de despertarse temprano, algo a lo que yo creo que muchos de nosotros aspiramos. Si tú te levantas temprano, te vas a dar cuenta que en el día te vas a cansar antes, vas a estar con sueño antes. ¿Qué quiere decir? Que te va a obligar a dormirte temprano. Tal vez en la mañana prepararte un desayuno rico, tal vez hacer ejercicio, tal vez hacer un diario. Y de repente un solo hábito, que era el de despertarse temprano, ya se volvió en 5 o 6 hábitos. Y eso es habit stacking. Y nosotros podemos aplicar eso mismo a las prácticas de Jesús. Creo que las prácticas de Jesús están definitivamente interconectadas unas con otras. Y cuando nos tomamos en serio y que en verdad empezamos a aplicar a nuestra vida una de ellas, te vas a dar cuenta que va a ser más fácil ir agregando otras. Lo más difícil es comenzar. Y es por eso que decidí iniciar con el Sabbat, porque creo que a pesar de que es difícil hacerlo, creo que es una de las que pueden ayudarnos a ponernos en el estado mental necesario para ir agregando estas otras, a poder estar lo suficientemente descansados para agregar otras de estas prácticas a nuestra vida. Entonces simplemente te quiero animar, no te desanimes. Tómatelo en serio y en verdad vas a ver un resultado en tu vida. Y el día de hoy vamos a ver la práctica de la oración. Probablemente la práctica más famosa en la vida de Jesús. Depende de cómo has sido criado, del contexto en el cual creciste. Puede tener diferentes significados. Para algunos de nosotros tal vez significaba rezos de cosas que no entendía, que se hacían una vez al año o 2 veces al año. Tal vez para ti la oración era algo que se hacía antes de comer y ya. Tal vez escuchaste muchas veces a alguien decir, hey, voy a orar por ti o estoy orando por ti y de ahí nunca orar por ti. Tal vez a ti te pasó. A mí me ha pasado algunas veces y es por eso que ya ahora cada vez que le digo a alguien, hey, voy a orar por ti, lo hago en ese momento. Porque me pasaba que le decía, hey, voy a estar orando por ti y nunca lo hacía. Pero depende del contexto en el cual tú hayas crecido, la oración puede tener diferentes significados. Pero en palabras sencillas, la oración es hablar y escuchar a Dios. Y esto lo podemos ver en la Biblia, en la vida de Jesús, en la Biblia, en los evangelios, que era algo que sucedía constantemente. En el versículo que leímos el día de hoy, cuando Jesús está en el monte de los olivos, horas antes de ser crucificado, Jesús está orando y dice que como era su costumbre, la vida de Jesús era una vida de oración. En cada momento, dice, Jesús se levantaba y oraba. Jesús se apartaba y oraba. Alguien llegaba con una necesidad y oraba por ellos. Antes de un milagro, Jesús oraba. Antes de morir e incluso crucificado en la cruz, Jesús oró. Como era su costumbre. ¿Qué me dice esa pequeña frase? Me dice que Jesús, que la oración no era una acción que Jesús hacía en su vida,
sino que su vida era una vida de oración. Y aunque parece lo mismo, no puede ser más diferente. Y hay varios versículos que nos hablan acerca de la oración. Mateo 6, por ejemplo, nos habla acerca de orar en privado y no en público para que otros te vean. No dice que está mal orar en público, pero habla de la práctica de la oración. Acerca de que es algo que se forma y se forja en privado. Nos habla acerca de orar, de perdonar a otros como parte de nuestra oración. Pero hay un versículo que es el que leímos ahorita, que nos enseña mucho acerca de cómo hacer la oración una práctica en nuestras vidas. Jesús está en el Monte de los Olivos a punto de morir y me encanta porque la oración que Jesús hace, no se arrodilla Jesús y ora, Señor, que se haga tu voluntad. La oración que Jesús hace es, Padre, no quiero hacer esto. Aparta de mí esta copa si es posible, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y esa pequeña frase hace toda la diferencia. Y creo que hace toda la diferencia en la manera en la que nosotros entendemos la oración y en la manera en la que nosotros podemos hacer de la oración una parte de nuestras vidas. Jesús, la persona, Jesús Dios mismo, su oración no fue, vamos a ponerla así, espiritualoide o religiosa. Jesús no dijo, Señor, que se haga tu voluntad y ya. Y eso es importante. Cuando yo empecé a aprender acerca de la oración y a querer hacerla algo en mi vida, algo que sucedió es que yo le dije a Dios, Dios, yo quiero tu voluntad, entonces voy a dejar de decirte lo que yo quiero. O voy a dejar de decir cómo me siento, porque al final lo único que importa es tu voluntad. Y venía de un buen corazón, al final yo deseaba la voluntad de Dios en mi vida. Pero algo que sucedió es que mi oración dejó de ser personal por ese tiempo. Creo que es por eso que es tan importante que Jesús en este versículo nos enseña que la invitación de la oración es a una oración honesta y sincera que viene en nuestro corazón. Donde muchas veces estamos batallando, Dios, quiero hacer lo correcto, pero me está costando. Dios, no entiendo por qué hiciste esto. Dios, no entiendo por qué no me dejaste entrar en esa universidad. Dios, estoy molesto por esto. Dios, estoy feliz por esto. Dios, estoy triste por esto. De hecho, me gusta porque más adelante dice que los discípulos estaban tristes, tan tristes que se quedaron dormidos. Como que no querían orar de lo tristes que estaban. Pero Jesús nos está dando el ejemplo de que aún en nuestra tristeza podemos orar y no tenemos que pretender algo más. En los salmos, tú vas a encontrar salmos que David escribía, que eran oraciones que David hacía, donde David está enojado. Y de repente David dice unas cosas bien raras, dice que está enojado y que desearía que Dios hiciera esto y que está triste. Pero al final, su oración también se vuelve Dios, que se haga tu voluntad. ¿A qué me refiero con esto? Ya estoy cerrando. Si quieres que la oración se vuelva una práctica en tu vida, tu oración necesita ser real. Necesita ser honesta. No se puede volver una práctica en tu vida si solo estás repitiendo palabras que no entiendes. La oración necesita ser una oración sincera, donde derramamos nuestro corazón delante de Dios y pedimos su voluntad y escuchamos, porque es una conversación. Quiero animarte a, si tú nunca has orado de esta manera, a que durante esta semana, a través del desafío del cual vamos a hablar, puedas en verdad orar de esta manera. Tal vez nunca en tu vida has tenido sentido que tienes la oportunidad de ser sincero con Dios. Y el día de hoy déjame decirte qué es lo que Dios quiere. Dios quiere que podamos ser honestos, sinceros, reales.
y que podamos tener una conversación con Él como lo hacen dos amigos, como lo hace un padre con su hijo, como lo hace, como lo hace dos esposos, una relación íntima en la que se comienza a hablar, pero esa relación inicia en honestidad y se va desarrollando. Entonces no te asustes tampoco, empieza a orar, empieza a hablar con Dios y en verdad creo que va a ser de mucha bendición para tu vida. Por algo Jesús lo hacía. Y si me permites, quiero terminar de esta manera. Señor, gracias por cada persona que está escuchando esto, que está en cada uno de estos hogares escuchando acerca de ti. Te pido que a cada uno de los que están aquí, incluso a mí, Padre, que nos puedas seguir enseñando a orar como tú deseas. Que nos puedas enseñar a orar oraciones sinceras y honestas, a platicar contigo como lo hacemos con un amigo, sabiendo que tú estás escuchando. Te amamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, de esta manera quedamos despedidos. Hasta luego.